Amigas y amigos de vertebnoticias.com, bienvenidos una vez más a Con las tablas en la cabeza. Este es su espacio que habla del quehacer de los teatreros venezolanos, sea aquí en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Tenemos aquí como invitada hoy a una querida amiga de esa que estamos persiguiendo desde hace tiempo. Bueno, hoy por fin logramos tenerla con nosotros. Se trata de Eulalia Siso. Eulalia, bienvenida. Pues gracias, Carlos, por la invitación. Qué gusto tenerte aquí por fin, porque lo habíamos hablado de verdad muchas veces y no habíamos podido concretar. Sí, hombre, finalmente. Sí, estamos ocupados, pero bueno, pudimos tenerte hoy definitivamente. Eulalia, bueno, yo siempre digo, a los invitados tenemos una excusa para traerlos algo noticioso. Afortunadamente tú tienes una gran noticia, igual vamos a hablar de varias cosas más, pero quiero que hablemos de Señoras, que es un montaje en el cual estás participando como actriz en este momento, del cual hay muchas cosas que hablar y por supuesto después abordaremos otras tantas cosas que estás haciendo en tu actividad profesional y además también quiero opiniones, quiero puntos de vista, vamos a hablar de país y de entorno y de circunstancias, ¿ok? Muy bien. Pero empezamos con Señoras. Cuéntale a nuestros televidentes sobre Señoras, que además es un gran título del teatro venezolano. Bueno, esto surgió, eso tiene un rato rodando, porque a mí me había llamado Tulio Cavalli, que es el director y el productor de la obra, y me había propuesto, ay, vente a ser Señora, yo quiero que lo haga Carlota Sosa, con Julie Restifo, que lo hagan las tres y qué sé yo. No tenía teatro, finalmente consiguió teatro, consiguió sala, estuvimos entusiasmadas las tres actrices, tuvimos una primera lectura, el texto es de José Simón Escalona. A mí la obra me gustó cuando la leí, me pareció que teatralmente era interesante. ¿No la conocías de antes? No, fíjate que no. Ah, ok. Yo nunca vi ese montaje famoso de Amelia Pérez Díaz y todo eso, eso no lo vi. Sí lo vi, y yo estaba chiquito, pero yo sí lo vi. Sí, bueno, yo no por edad, sino porque no estaba en Venezuela. Ah, ok. Exacto, entonces, bueno, no tenía referencias, que me alegro, porque ciertas cosas es mejor no tener referencias. Es mejor, sí. Yo prefiero, tú sabes, entrar como virgen a las cosas. Además, uno ¿no? dice Amalia Pérez Díaz y Agustina Martea, eso puede intimidar, ¿no? Bueno, era otra época, También, era otro país, era otro estilo de actuación. Bueno, de hecho nos enfrentamos con eso un poco. Amalia Pérez Díaz y Agustina Martí y las actrices que lo hicieron Sí, era en aquel Laura momento, Serra, la Laura otra. Serra, exacto. Ajá. Nos dimos cuenta que las mujeres, las señoras de esta época son muy diferentes a las señoras de antes. Sin duda que sí. Las señoras antes eran señoras desde muy temprano. Ajá. Yo no sé por qué, por genética, porque se dedicaban a las cosas del hogar, no sé, pero ya se aseñoraban. Pues nosotras somos mujeres que trabajamos, que vamos, que venimos. Que que están muy guapas las tres, esto. además. Claro, entonces Sí. no encajábamos mucho en eso de que eran tres señoras acabadas. Mayores. Mayores, sí, acabadas para claro. nada. Pero entonces, leyendo el material y en muchas discusiones que tenemos con Tulio, dijimos, bueno, lo que pasa es que realmente en la situación de la obra, ellas están muertas realmente, ellas no lo saben, ellas no se han dado cuenta, pero ellas están muertas. Entonces no las vamos a vejentar, sino sencillamente ellas están como uno debe estar en el limbo. En el limbo uno debe estar como uno quiere estar, como uno se recuerda a sí mismo, claro. La imagen que tú tienes de ti mismo en alguna época de tu vida. ¿No te pasa que tú tienes una imagen de ti como si tuvieras 20 años, por ejemplo? Claro, ¿A ti no te pasa? Sí, claro. Cuando tú piensas en ti, te ves como de 25, de 30, no sé, es una cosa que no te imaginas. O de gente que tiene tiempo sin ver, o de gente que falleció. Exactamente. Bueno, eso les pasa a ellas, ¿no? Ajá. Y entonces dijimos, bueno, esa es una buena forma de enfocar ese aspecto, y en la medida en que ellas están, pues, en el limbo, que están muertas, tienen que revivir en su cotidianidad y de una manera muy onírica ciertos aspectos de la vida de estas tres hermanas, porque son hermanas, hasta que deciden varias cosas que no se puede decir porque ellas deciden muchas cosas, que es lo que le da el sentido a la obra, ¿no? Esta obra realmente tiene conexiones directas con la familia de José Simón Escalona, porque es su mamá y sus dos tías. Ok, no sabía eso. Sí. Bueno, suele suceder con los dramaturgos, ¿no? Toman sí. de su entorno. Sí. Las tres hermanas son Caluisa, que es la mayor, que la hace Carlota, Leticia, que es la de medio, que lo hago yo, y está Equín, que es la menor,
que se supone que es la mamá de José Simón. Es la referencia ok. a la mamá de José Simón. Perfecto. Exacto. ¿Qué tal? ¿Y han tenido José Simón en el público? ¿Ya las vio? Claro, a José Simón, a toda la familia Escalona la hemos tenido. Qué bien, Claro, qué sí, bien. Y sí. cuéntenme ese feedback. Ah, no, pues ellos emocionadísimos. Bueno, José Simón, tú sabes, la lágrima. Me imagino, Sí, porque claro. para él, bueno, que se remonte su obra, en fin, ver otra vez, con una lectura diferente, obviamente, ¿no? Pero muy emotivo para ellos. ¿Y qué te ha Mucho. comentado la gente? Porque este es aquel montaje, señoras, fue muy recordado. ¿Qué te ha comentado la gente? Quizá alguna anécdota de aquella época, las comparaciones que, bueno, que como dicen, las comparaciones son desagradables. No, no son desagradables, simplemente como tú dices, Ajá. Amalia Pérez Díaz y Laura Serra y Agustina Martín tuvieron la lectura y ustedes otra. ¿Qué te ha comentado la gente al verla? Quizá, mira, Agustina Martín hacía esto, no sé, ¿ha surgido algún Fíjate que comentario de ese tipo? no realmente, no que recuerde en este momento. O sea, en los comentarios quizás son los de Javier Vidal, que fue el que Ajá. dirigió Claro, es verdad, claro, sí. entonces de alguna forma cuando él estuvo viendo los ensayos, decía, es que el planteamiento de ustedes es diferente porque yo hacía esto, o Amalia hacía esto otro, Ajá. o eso se enfocaba así, o lo que sea. Pero no lo he tomado como una comparativo, no, Ujú. realmente no. No, te lo pregunto más bien como algo anecdótico, ¿no? Sí, Por saber bueno, por historia cómo fue aquello. historia. Anécdota, por ejemplo, es, Julie usa una peluca y esa Ajá. peluca era de Amalia Pérez Díaz. ¿En serio? Por ejemplo, no de la obra, Ajá. pero de la vida, de su Wow. carrera o de lo que sea. Es Imagínate. una peluca que heredó Julie de Ajá. Amalia Pérez Díaz, ella la usa en la obra. Y le está usando adrede Bueno, se necesitaba una peluca para King Ajá. y ella se acordó que tenía esa, se la probó y le quedó y Qué bueno, entonces dice sí. que bueno. Eso que mi mamá llamaría causalidades, ¿no? Exacto. Ahí está presente doña Amalia de alguna Sí, manera. sí, de alguna manera sí. Otra, por ejemplo, que no tiene relación con el otro montaje de señoras, pero, por ejemplo, el personaje que yo interpreto, que es Leticia, una hermana que se casó, las tres se casaron, ¿no? Pero esta se casó, se dedicó a tener hijos, era una mujer de su casa, la enfocamos mucho como la perfecta ama de casa de aquella época de los años 50. Ajá. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que estar haciendo algo en ese limbo donde están, ellas están haciendo algo. Y yo decidí, con el permiso de Tulio obviamente, de que yo estaba decorando tortas. Ajá. Porque ella siempre decora tortas. Tuvo tantos hijos que alguna vez tuvo que hacer Tenemos ahí imágenes en Ah, sí, ahí pantalla. tenemos Sí. a esa. Mira, ahí estás tú, Exactamente. ¿Ves? La perfecta ama de casa. muy cincuentosa. Totalmente. Ella se quedó en los 50. ¿Ves? Ah, Ahí está Carlota, que es ajá, Carluisa. ok. Ay, tan bella la Julie. Julie con su peluca de Amalia Pérez Díaz. Esa es la famosa peluca de Amalia Pérez Díaz, tan bella. La verdad es que trabajar con ellas dos es una delicia, te digo. Sí. Julie, bueno, es un dulce de persona. Carlota es encantadora. O sea, realmente es un equipo muy chévere. Muy chévere. ¿Y cómo fluye la creatividad entre ustedes tres en escena? Me imagino que habrán salido propuestas, habrán salido gags. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo, Ay, la mira. retroalimentación entre las tres? Bueno, mira, como ellas realmente deciden, lo que deciden hacer para finalizar su vida es el ridículo. Ajá. Mira, nos reímos mucho. O sea, haciendo ese ridículo yo te puedo decir que nos reímos mucho. Qué bueno. O sea, en la medida en que hacemos muy lúdico el montaje o la función, es muy divertido. La verdad es que nos conectamos bien. Nos conectamos bien. Sí, Qué bueno, qué sí. bueno. Pero me dijiste que hay una referencia a los años 50. Decidieron Sí. finalmente, si a pesar de que hay un limbo, decidieron ubicarlas en una época. Yo, por ejemplo, estoy en los años 50, Ajá. ¿entiendes? Carlota está en los años 40. Julie está un poquito después, Eso es ¿entiendes? lo bueno de estar en un limbo, que aquí está donde quiere. Claro, dijimos, puede ser en la época en que se murieron, por decir algo, o en la época en que ellas se recuerdan cada una. Entonces se establecieron como esas tres épocas. Y entonces, bueno, si yo estaba haciendo esas famosas tortas, pasteles o lo que sea que dice, que Carluisa hace referencia, porque dice, tú siempre me chocan esos encargos de esas tortas de 3 y 4 pisos que tú te la pasas decorando. Entonces yo dije, bueno, vamos a tener una torta que yo esté decorando, digamos, y
me conseguí la jeringa de decoración de repostería de mi abuela, Guau, por ejemplo, qué que bonito. que es arcaica, ¿me entiendes? Claro. Pero eso es lo que yo uso. Qué bien. No, pero eso es Sí. lo rico justamente de ir Claro, construyendo en el claro, proceso, ¿no? Que empiezas a sí, encontrar sí. esas cosas, como bueno, la famosa peluca de Amalia, que todavía estoy impactado con la historia. ¿Verdad? Sí, Sí, definitivamente. sí, sí. Mira, pero José Simón en el texto original hace alguna acotación sobre la época donde ocurre, o eso es Bueno, abierto. ellas hablan de la época de la democracia, ellas hablan de su momento histórico, Ajá, absolutamente, de ¿no? cuando fue escrita, Es que fue escrita en los 80 en los 80, por eso. y ellas, te digo. ellas se refieren a épocas pasadas, a los 80, Ok. ¿entiendes? Pero sí hay ahí una cierta referencia temporal dentro del texto, pues. Sí, claro, la hay. sí, 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 Ok. sí. En la ambigüedad, o sea, no hay Ajá. una época en particular, la época de ellas, de su vida, de ellas, Ok. desde que vivían en Ciudad Bolívar, o sea, Ciudad Bolívar. claro, imagínate como la que familia de José la Simón. familia Escalona, exacto. O sea, sí transcurre en Venezuela, además. Sí, claro, y Ok. tiene referencias al país de esa Ajá. época. Ok, esa era mi pregunta. Porque ya estamos tan sensibles como gentilicios. Pues mira, tú puedes creer que eso que está escrito en los 80s, Ajá. habla de un país que todavía lo tenemos exactamente, o sea, la misma crítica que se hacía a ese país le cabe ahorita, bueno, todavía un poco más, Está digamos. vigente. Sí, inclusive más exacerbada la crítica, ¿no? Guau. Claro. Entonces el personaje de Caluisa, por ejemplo, se refiere, que es el más político, o sea, que tiene más discurso más político, sin que sea política ella, pero ella tiene más opinión. Tiene una posición, esa opinión. Exactamente, Ajá, tiene más, claro. más opinión al respecto. Ella dice, seguimos siendo esta ciudad, a pesar de todo, de mucho bulevar y mucho adornito y mucho todo, pero sigue teniendo una cloaca abierta, ¿me entiendes? Wow. Una cloaca abierta que estamos siempre a punto de inundarnos y no precisamente de agua, ¿no? Entonces, Dios y es qué verdad, rudo. es verdad, es verdad. Seguimos rudo. teniendo ese río que es una cloaca abierta, eso Sí, es ahí verdad. está. ¿Me Ahí entiendes? está, A pesar de todas las promesas que se han hecho. Así es, que ya han quedado en el pasado. Exacto. Mira, feedback del público, ¿qué comentarios, la gente que te espera al final? Bueno, mira, tenemos un público... la obra tiene ese final, un final muy ambiguo, que a mí me gustan. A mí me parece que los finales ambiguos son... las obras de teatro no tienen por qué cerrar perfectamente. O sea, siempre te queda la idea de eso fue así porque así pasó, o qué sucedió, o cada quien tiene su propia interpretación dentro de un cierto margen, porque es evidente que lo que pasa, ¿no? Pero entonces hay gente que dice, oye, ¿cómo es ese final? Según yo, esa gente que yo me encuentro afuera, ¿no? Según yo, ellas están muertas, por ejemplo, y entonces esto, bla, 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 exactamente. Una señora me dijo así, mi interpretación es que la situación política es tan ruda y no hay esperanza. Pero Dios mío, eso se escribió hace 30 años. Claro, o sea, yo le dije a la señora, pues me parece muy bien, esa puede ser una interpretación. Bueno, eso es lo rico del arte, que cada quien lo interpreta como le nace. Y si a ella eso fue lo que de eso le habló la obra, eso fue lo que le dejó, bueno, me parece muy válido. ¿Por qué le voy a decir yo, no, esa obra no habla de eso? ¿Por qué no? Sí, cómo no, habla de eso y de todo. Claro, sin duda que sí. Bueno, Eulalia, quería hablar contigo de otras cosas. Me dijiste que estás haciendo un taller de dirección. ¿Vas a dirigir? Sí. ¿Quieres dirigir? Cuéntanos eso. Bueno, mira, tú te has dado cuenta. Querer dirigir teatro era algo que siempre tenía tenía esa tentación, digamos. De hecho, lo hice hace mucho tiempo, una obra infantil hace mucho tiempo, pero cuando los actores no dirigían, porque eso era como una cosa, una línea que no se cruzaba. Exactamente. Nunca se dijo, nunca no, pero uno lo sentía. Pero a mí me ofrecieron una vez dirigir y qué sé yo, y lo dirigí, pero tuve como una muy mala experiencia, en el sentido de que fue un bautizo muy, muy rudo, ¿me entiendes? Por muchas razones que, bueno, no vienen al caso, eso hace mucho tiempo, pero yo quedé como que un poco, como que con la experiencia, como que no me dejó tan buenos recuerdos como para volverlo a intentar.
y además de todo, como eso no se estilaba y nadie dirigía, sino tú eras actor y eres director, eres Los director. directores eran muy poquitos y eran siempre los mismos. Claro, entonces así era muy pretencioso de uno decir, ahora voy a dirigir. Claro. Pero resulta que de un tiempo acá, ahora muchos actores dirigen, se ha abierto esa brecha. Y además creo que hemos ganado unos directores maravillosos porque vienen de la escena. Claro, ¿no? ¿me entiendes? Entonces Sí. es cuando, primero yo tenía ganas, pero no tenía el tiempo tampoco. Hasta que el año pasado se abrió el taller, Orlando Arocha abrió el taller superior de puesta en escena, que lo tomó Diana Volpe, lo tomó Rosana, lo tomó Aide Faverol, en fin, gente, Luis Chavente, Gabriel Agüero. De su misma órbita, digamos. Sí, ¿no? claro. De haber podido, lo hubiera tomado. Lo que pasa es que estaba tan ocupada que ni me enteré que el taller arrancó. Este año dije, voy a estar pendiente, porque este año si tengo el tiempo, me voy a meter. Y efectivamente arrancamos hace 2 semanas. Esto lo auspicia la Embajada Americana, porque el taller trabaja textos norteamericanos traducidos al español. Ok. Entonces estamos encantados, es fascinante. El mundo de la dirección, claro, siendo actor me ayuda mucho, pero es una visión mucho más totalitaria o totalizadora. Sí, no nos hables de totalitario que nos asustamos. Sí, yo lo dije y dije, uy, no, ups. No, eso no. Esa no era. Totalizadora. Ok, ya pasó. Ya hicimos el cue ya. Ahora salió pip. No, tranquila, aquí no padecemos de eso, por suerte. Lo puedes poner si quieres, entonces. Bueno, hablando de eso, me encanta esta nueva experiencia en este taller. Vamos a ver qué sale de ahí. Es largo el taller, me decía. Es que Sí, son unos cuantos meses. Sí, es una cosa muy seria y muy formal. Orlando Arocha nos hace trabajar muchísimo. Él es laboradicto. Sí. Además de todo, no es cualquier cosa, pues. Pero claro. Es muy interesante. ¿Y tienen proyectado montar algo? Porque creo que del taller anterior dirigieron el Festival de Teatro Americano o algo así, ¿no? No, el taller se hacen ejercicios internos. Okay. Donde se trabajan sobre obras y se debe preparar un proyecto completo desde la puesta en escena y se selecciona una escena de la obra y se trabaja con vestuario, con escenografía, bueno, somera, una cosa esquemática, pero hay herramientas para eso y con actores profesionales, lo que uno quiera, pues. Pero eso es una cosa interna. De ahí a que esas obras se monten más allá, eso se verá después. Eso no necesariamente una cosa es consecuencia de la otra. Eso habrá que verlo. ¿Y algún otro proyecto? ¿Montajes por venir? ¿Televisión? ¿Cine? Mira, bueno, tengo una película ahorita en cartelera. Ah, sí, cierto. Sí, es una divinura de película. Ese proyecto es hermoso, se llama Paquete número 3. Ajá. Ese es el largometraje ópera prima de Alfredo Hook. Ajá. Y bueno, esa es una película que se hizo hace 5 años y hasta ahora se pudo estrenar. Muy interesante, un producto muy bien acabado, con un lenguaje cinematográfico propio. Yo no sé de cine, yo sé de teatro, pero sin embargo puedo detectar cuando alguien tiene su discurso personal. Y en ese sentido siento que Alfredo tiene un gran futuro, de verdad, dentro del cine. Vale, y bueno, está en cartelera. Ahorita. Sí. Qué bien. Estamos en el interior, todavía seguimos en varios cines, aquí nada más quedamos en El Recreo, porque ya la película tiene un rato que se estrenó. Y bueno, está en El Recreo. Mira, vamos a cerrar porque ya nos están haciendo la seña famosa. Pero vamos a cerrar con las coordenadas de Señora, que fue la noticia que te trajo para acá, Señoras. Claro. Ajá. Cuéntale a la gente que nos acompaña dónde y cuándo la ven. Bueno, estamos en el Trasnocho Cultural, en la sala grande de Trasnocho Cultural, los viernes a las 9 de la noche y sábados domingos a las 8 de la noche. Es una producción y dirección de Tulio Cavalli, un texto de José Simón Escalona que se llama Señoras
y me acompañan Carlota Sosa y Yuri Restifo. Estamos las tres gozando, pasándola muy bien y haciendo que el público la pase muy bien con nosotros. O sea que hay que ir. Pues claro. Demasiados argumentos juntos para convencernos de que vayamos. Oye, Eulalia, mil gracias por habernos acompañado. No, Carlitos, a ti. Y bueno, un rato súper agradable contigo, de verdad que sí. Y bueno, amigos, ya ustedes saben, por aquí siempre es nuestro encuentro semanal con el quehacer escénico venezolano de los venezolanos, aquí en nuestro país y en el mundo, con las tablas en la cabeza por vertvnoticias.com, y será hasta nuestro próximo encuentro.